Cocientes notables. Se le llama cociente notable al cociente que resulta de una división exacta y que tenga la siguiente forma. Aquí tenemos la expresión: en el dividendo está un binomio con un mismo exponente y en el divisor están las bases del binomio del dividendo. Aquí podemos ver A, B y B. Bien, recordando también que en una división tradicional, aquí está el dividendo, divisor, cociente y residuo. Nos quiere decir que el cociente lo vamos a obtener sin realizar la división, lo vamos a tener por simple inspección. También nos indica que resulta de una división exacta. Eso quiere decir que el residuo tiene que ser igual a 0. Entonces, para esto vamos a tener 4 casos. N también va a pertenecer a los números enteros y n tiene que ser mayor o igual a 2. Aquí el exponente para nosotros es n. Entonces tiene que pertenecer a los números enteros, por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6, y tiene que ser mayor o igual a 2. N también va a representar el número de términos del cociente. Entonces supongamos que aquí tenemos el número 15, entonces nos indica que vamos a tener 15 términos en el cociente. Ahora, esta fórmula nos indica, nos sirve para hallar el término general de un cociente notable, que se denota como T sub k. Por ejemplo, si tenemos aquí el número 20, significa que vamos a tener 20 términos en el cociente, y queremos hallar, por ejemplo, el término número 13, y podemos hallarlo con esta simple fórmula sin realizar todo el cociente. Aquí tenemos los casos y en lo que se diferencian son en los signos. Tenemos menos y menos, más y más, menos y más y menos. Para el primer caso, n tiene que pertenecer a los números enteros mayores o iguales a 2. Y para el primer caso, n puede ser par o impar. Vamos a demostrarlo por el teorema del resto, ya que la definición de cociente notable nos indica que tiene que ser una división exacta. Entonces lo comprobamos por el teorema del resto, y lo que nos indica el teorema del resto es igualar el divisor a 0. Tenemos a menos b igual a 0. Despejamos a, va a ser igual a b. El teorema del resto nos indica que donde exista a, reemplacemos b en el dividendo, y esto tiene que ser igual a 0 y demostraría que sea una división exacta, igual a 0. Entonces reemplazamos en el dividendo, tenemos b a la n menos b a la n. Reemplazamos donde a, hemos puesto b. Eso tiene que ser igual a 0 para que sea un cociente notable. N vamos a probar con un número aleatorio par. B a la cuarta menos b a la cuarta igual a 0. Efectivamente comprobamos que esto va a ser correcto porque se van a simplificar. Ahora comprobemos con un número impar. B a la quinta menos b a la quinta igual a 0. Y también va a ser un cociente notable porque se va a simplificar. Entonces para los dos casos es un cociente notable. Y los signos en este caso van a ser positivos. Todos positivos. Los signos del cociente, cuantos términos tenga. Para el segundo caso, cuando lo tenemos más y más, n tiene que ser impar para que sea un cociente notable. Y vamos a comprobarlo si nos sale realmente exacta, o sea, igual a 0, para que sea un cociente notable. Por el teorema del resto, igualamos el divisor a 0 y tenemos que a es igual a menos b. Entonces, donde exista a, reemplazamos menos b. Tenemos menos b a la n más b a la n. Esto tiene que ser igual a 0 para que sea un cociente notable. Probemos un número impar aleatorio, supongamos el 7 menos b a la séptima más b a la séptima igual a 0. Cualquier número
negativo elevado a un exponente impar va a quedar como negativo. Entonces va a ser igual a menos b a la séptima más b a la séptima. Y efectivamente esto se va a ir, con esto se va a simplificar y va a ser igual a 0. Y es un cociente notable. Ahora, para no quedar con la duda, lo ponemos un número par. Entonces tenemos menos b, n ponemos por ejemplo al cuadrado más b al cuadrado, esto tiene que ser igual a 0. Cualquier número negativo elevado a un número par va a quedar como positivo. Entonces vamos a tener aquí b al cuadrado más b al cuadrado. Realizando operaciones aquí vamos a tener que esto va a ser igual a 2 veces b al cuadrado. Y cuando esto nos demuestra que cuando n es par no es un cociente notable. Los signos ahora en este caso van a quedar intercalados. Más, menos, más, menos, más. En todo el cociente. Para el tercer caso, va a ser un cociente notable siempre y cuando n sea par. Vamos a demostrarlo por el teorema del resto. Igualamos a 0 el divisor. Vamos a tener que a va a tomar el valor de menos b. Y donde exista a, reemplazamos menos b. Tenemos menos b a la n, menos b a la n, y tiene que ser igual a 0 para que sea un cociente notable. Un número par aleatorio, menos b a la cuarta, menos b a la cuarta, igual a 0. Cualquier número negativo elevado a un número par va a quedar como positivo. Va a quedar de esta forma b a la cuarta menos b a la cuarta. Y efectivamente esto se va a simplificar y va a quedar igual a 0, y eso nos demuestra que es un cociente notable. ¿Qué pasa cuando lo ponemos n igual a un número impar? Tenemos que menos b, por ejemplo el 3, menos b al cubo, tiene que ser igual a 0. Cualquier número negativo elevado a un número impar va a quedar como negativo. Entonces esto va a ser menos b al cubo, menos b al cubo, y vamos a obtener menos 2 veces b al cubo. Y esto nos demuestra que no es un cociente notable cuando n es impar en este caso. Los signos, al igual que en este caso, van a quedar alternados. En el cociente. Ahora, cuando tengamos este caso, más y menos, más en el dividendo y menos en el divisor, no va a importar qué número sea n, no va a ser un cociente notable. No origina un cociente notable, nunca. Ahora, como resumen, tenemos para el primer caso, cuando tenemos menos y menos, no importa que n sea par o impar, va a ser un cociente notable y los signos del cociente van a ser todos positivos. Para este caso, cuando lo tengamos más y más, n va a ser n cuando sea impar, va a ser un cociente notable, y los signos del cociente van a ser positivo, negativo, positivo, negativo. Van a ir alternando. Cuando lo tengamos de esta forma, menos y más, n tiene que ser par para que sea un cociente notable, y los signos del cociente van a tener esta forma, más, menos, más, menos, más. Cuando lo tengamos de esta forma, más y menos, no importa qué número sea n, nunca va a ser un cociente notable.